Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al curso de Unix, Sistemas Operativos Unix. Bueno, hasta que se conecten el resto de sus compañeros, les comento que ayer o prácticamente hoy día ya nos dieron permiso para crear las clases virtuales. Entonces, como esa noticia fue hoy día en la mañana, como yo estaba un poquito ocupado, me imagino que entre hoy y mañana, o sea, en esta semana ya tengo creado el curso. De hecho, el curso sí lo tengo creado. Lo que no tenía era permisos para administrar el curso. Entonces, voy a revisar si el curso que yo creé está conforme los lineamientos que nos han enviado. Y yo les haría muy posiblemente por el grupo de WhatsApp, les haría llegar el link para que se vayan registrando. Como ustedes saben, allí para que se registren deben utilizar una cuenta de Gmail, es lo más conveniente, en el formato que ya les explicaron en el periodo anterior. Y si no la tienen, podrían ustedes actualizarlo. O sea, si tienen otra cuenta de correo, podrían ustedes actualizarlo para que se registren conforme lo indica el formato. Entonces, en esta semana, yo pensaría que en estos 3 días yo ya habilitaría el curso. Allí les mandaría las tareas que tenemos pendientes, que me parece que son como 5 tareas, y ahí ustedes tendrían que entregarlo según lo que hemos convenido, ¿no? Bien, estamos claros entonces, ¿no? Sí. Sí. Y ustedes no me están poniendo atención porque yo hasta la fecha no he enviado ninguna tarea. Entonces los estaba probando. Les dije 5 tareas para ver si me reclamaban. Nadie me dijo nada. Ya, la única tarea que ustedes tienen pendiente es la creación de su grupo, que tiene que estar en esta semana. En esta semana ustedes podría ser por WhatsApp o tal vez por correo electrónico. Me hacen llegar los nombres de sus grupos, porque yo tengo que agruparlos. Ustedes no se pueden agrupar porque en el periodo anterior traté de que los alumnos escojan su propio grupo y resultó ser que no se podía. Así que lo más conveniente es que yo los agregue. Ahora, una cosa que me sucedió el periodo anterior es que cuando yo agregué los grupos y había una persona que después de algunas tareas se agregaba al grupo, las tareas de esta persona no eran calificadas, ¿sí? O sea, no es que eso automáticamente se refresca. Así que sería interesante o sería importante que ustedes estén desde el inicio en el grupo para que cuando yo califique las tareas no tengan este problema de que se queden sin notas, ¿no? O sea, y no es que no se pueda arreglar, sino que como no es automático, ni yo ni ustedes se enteran de que la nota no ha sido calificada. Entonces, agrúpense, ya tengan listo su grupo para que no tengan estos inconvenientes. Bueno, si yo no me equivoco, creo que si nos quedamos por aquí, si yo no me equivoco, en la última clase estábamos viendo algo de la mascota TUS y ahora vamos a ver algo del sistema de archivos que maneja Linux, ¿no? Entonces, no sé si ustedes saben, pero en Unix
todos los recursos que se manejan en UNIX son considerados como un archivo, ¿no? Y al ser Linux un descendiente directo de UNIX, entonces Linux también maneja todos sus recursos como si fueran archivos, ¿no? Por lo tanto, el sistema de archivos es muy importante, es uno de los pilares fuertes de estos sistemas operativos, Unix, Linux, Minus, Android. Todos ellos manejan un robusto sistema de archivos, ¿no? Ahí Microsoft tiene su propio sistema de archivos. No sé si saben algo de lo que es el sistema de archivos. Ya, el sistema de archivos que nosotros vamos a revisar aquí es el FHS, ¿verdad? Que se deriva de lo que ustedes están viendo acá, son acrónimos de la palabra File System Hierarchy Standard, ¿no? O lo que es lo mismo, sistema de ficheros, perdón, estoy que me trabo. Sistema de ficheros estándar de jerarquía, ¿no? Entonces, este es el sistema de archivos que maneja Unix, es el FHS, no es el único sistema de archivos que existe. Existen otros, pero digamos que este aquí es el que se utiliza. ¿Para qué sirve un sistema de archivo? Para esto de aquí, tenemos que remontarnos un poquito a las oficinas cuando no existían las computadoras. Cuando no existían las computadoras, los archivos, ¿verdad? Los archivos físicos eran documentos que generalmente uno, por ejemplo, si uno abría una cuenta en un banco, en el banco le registraban a uno los datos a máquina de escribir y esos datos, ¿verdad? Todas esas hojitas se las metían en una carpetita y esa carpetita que con el nombre de uno lo metían en una cajonera con varios cajones, ¿no? Y entonces existen en un banco, como manejan cientos de clientes, entonces existen varias cajoneras, ¿verdad? Con varios cajones. Ya, entonces yo iba al banco y aquí estaban mis datos, ¿verdad? Entonces esos datos míos que a veces podían ser algunos, o sea, no solamente uno, podían ser algunos datos. Entonces estos que no son otras cosas que datos, ¿verdad? Para que no se pierdan en el banco, lo metían en una estos datos En una carpeta. lo metían en una carpeta física. Y luego, esto de aquí, esta carpeta, ¿verdad? Como eso no puede quedarse en el escritorio, sino que se sacaba únicamente cuando el cliente iba a hacer un depósito, ahí le buscaba la carpeta y ahí le iban anotando lo que sacaba y lo que depositaba. Entonces esa carpeta la metían en un cajón. Y resulta que ese cajón no era el único cajón, sino que existían varios cajones, ¿no? Y todos esos cajones estaban en un armario. Y resulta que no era el único armario que existía. Entonces aquí en el banco tenían varios armarios, ¿no? Y esa es la manera en la cual se registraron los datos. Por cierto, no se olviden de, como siempre, registrar su asistencia colocando sus dos nombres y sus dos apellidos, perdón, sus dos apellidos y sus dos nombres para tener el registro de la asistencia. Entonces allí, como ustedes pueden ver, así era como se organizaban los datos. Esto, ¿verdad? En los discos duros de las computadoras se utiliza algo similar.
Entonces en los discos duros existen también los archivos. Entonces aquí están los archivos, ¿verdad? Y los archivos se guardan en el disco duro. Digamos que ahí está el disco duro. Entonces estos archivos físicos, ¿verdad? Se guardan directamente allí en el disco duro, ¿no? Y se guardan en el disco duro y están allí en... Déjenme ver si hay algo mejor para dibujar. Bueno, no, voy a ponerlo... Voy a usar otra cosa. Entonces, aquí está el archivo, ¿no? Se guardan en espacios en el disco duro. Ya. El punto es que los archivos se guardan allí y entonces se tiene que saber dónde está ese archivo, ¿no? Entonces, para esto de aquí se genera una especie de índice, ¿verdad? Existe un espacio en el disco duro. Tal vez los nombres no son los correctos, pero hay una especie de índice. Y entonces en este índice se guarda la información de los archivos. Entonces la información de los archivos están aquí en ese índice, ¿no? Y entre la información de los archivos que están allí, en eso de allí, está el nombre del archivo, está la dirección física, está de repente el tamaño, está de repente el formato, bueno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esta dirección de aquí, o esta información de aquí, se encuentra allí en el índice, ¿verdad? Y ese índice maneja o se conoce como el sistema de archivos, ¿no? En inglés el file system, que ustedes lo conocen. Entonces, esto que nosotros tenemos aquí de manera física, ¿verdad? Se llevó de manera digital al disco duro, donde los archivos físicos, los archivos que no son otra cosa que una serie de bits, ¿verdad? Se guardan en el disco duro y estos que se guardan en el disco duro normalmente no siempre se guardan de manera secuencial, sino que un pedacito se guarda de un lado y luego el archivo continúa por otro lado, ¿no? Entonces ocurre eso allí. Es lo que se llama, el archivo está partido, está fraccionado. Entonces en el file system pues nosotros tenemos el nombre del archivo, la dirección física, el tamaño, y de esta manera cuando nosotros queremos acceder a la información, lo que tenemos que hacer es pasar primero por el sistema de archivos, buscar dónde está el archivo, ver dónde comienza el archivo. Entonces aquí en el file system me dice, ah, mira, el archivo comienza aquí en esta dirección. Digamos que esta aquí sea dir 14. Que sea la dirección 14. Entonces,
Aquí en la dirección 14 es donde comienza el archivo, en el disco duro. Y entonces yo, mediante el sistema de archivos, yo sé que un pedacito está aquí, que otro pedacito está acá, que otro pedacito está acá, y lo puedo concatenar para cargarlo en la memoria y poder trabajar con ese disco duro. Perdón, con ese archivo, ¿no? Entonces, por eso es importante el sistema de archivos. Pero poner todos los archivos así, que me aparezcan todos los archivos cargados allí, podría ser algo no tan conveniente, y por lo tanto en la organización del disco duro se permiten poner contenedores de archivos, ¿verdad? Digamos que este sea el contenedor del archivo. Voy a ponerlo aquí, aunque esta gráfica no está como realmente ocurre, pero estos contenedores de archivos son los que se llaman los directorios, ¿verdad? O ustedes lo conocen en Windows como carpetas. Ya hablando del nivel hablando a nivel de una computadora, ¿no? Entonces, estos de aquí son directorios o carpetas, y estos son como contenedores de archivos. De esta manera los archivos yo los puedo organizar de mejor manera. Asimismo, no sé si cuando ustedes han abierto un cajón, dentro del cajón, ustedes tienen separadores o pueden guardar otras cajitas más pequeñas. Entonces, así como en los cajones ustedes pueden tener separadores del cajón o cajitas más pequeñas, aquí dentro de las carpetas se puede tener subcarpetas. Entonces, dentro del disco duro hay subcarpetas o subdirectorios. Entonces, estas subcarpetas o subdirectorios están contenidos dentro del directorio. Ya, entonces el sistema de archivo lo que nos ayuda es a encontrar en el disco duro dónde está el archivo, qué dirección tiene, información del archivo, y también allí podemos encontrar, información de seguridad. Pongámosle permisos. ¿Sí? Bien, preguntas hasta allí, jóvenes. ¿Se entiende lo que es el file system o el sistema de archivos? Que viene a ser una sección del disco como un índice, ¿verdad? Donde tengo información de los archivos guardados en el disco duro. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿No hay preguntas? Asumo entonces que está entendido si no hay preguntas. Bueno, entonces ya que sabemos así lo que ocurre, ¿verdad? Vámonos ahora sí a revisar la documentación del file system, porque ahora ya lo tenemos más claro, ¿no? Entonces, el file system que maneja Linux es el FHS. Este file system es un estándar que utiliza Linux, y entonces el file system, como yo les mencionaba, nos sirve para detallar o almacenar información de los archivos. En este caso guarda los nombres, ubicaciones, contenidos, permisos de los archivos y también de los directorios. En realidad, para Linux, un directorio también es otro archivo más, es un archivo especial, ¿no? Entonces, para Unix y Linux, todos son archivos, ¿no? En Windows tenemos el concepto de carpeta, que ahí no son archivos, sino que maneja como carpeta como tal. Ya, entonces este sería el file system.
Ya, este FHS es un formato del sistema de archivos que se utilizó para estandarizar los sistemas de archivos de GNU Linux, ¿no? Y más tarde también se aplicó para Unix. Entonces, este FHS dice que no es más que un documento guía, o sea, como yo les decía, como un índice. El FHS, o sea, es cómo se va a manejar el sistema de archivos, ¿no? Entonces, el FHS es como un estándar de cómo se debe manejar en estos sistemas operativos el sistema de archivos. Cosa que si alguien desea trabajar con Linux, se guía en esta configuración de aquí para poder trabajar con el sistema de archivos de Linux, ¿no? Entonces, esto lo hace, digamos, abierto a que otra persona con esta información pueda trabajar con el mismo sistema de archivos. En Unix, perdón, en Windows, por ejemplo, en DOS, los sistemas de archivos que se manejaron era la FAT, ¿sí? Y posteriormente se utilizó la FAT32. En Windows ahora se utiliza el NTFS, que es el sistema de archivos de Windows, que es el más avanzado que ellos tienen. Y me parece que hay otros nuevos sistemas de archivos que utiliza Windows, ¿no? Entonces, cuando yo en un disco duro manejo una organización, por ejemplo en Windows, yo manejo un NTFS, sistema de archivos de nueva tecnología, como lo define Windows, y por acá en Unix tengo un FHS. Entonces, si yo copio un archivo de Windows a Linux, no se va a poder copiar porque el sistema operativo del uno no entiende cómo está el otro. Es algo así como que yo tengo en mi cocina todo organizado, sé dónde están los condimentos, los utensilios, pero me voy a otra cocina de otra persona que no conozco y quiero cocinar allá, entonces no voy a poder cocinar porque no sé dónde están las cosas, no sé dónde están los alimentos, los utensilios. Entonces, entre los diferentes file systems de los sistemas operativos, no existe compatibilidad porque se manejan diferentes. Entonces, un file system de un sistema operativo no puede acceder al file system del otro sistema operativo porque no sabe cómo manejarlo. Ya, ¿cuál es el objetivo del FHS? Es presentar un sistema de archivos coherente y estandarizado, o sea, que todos se manejen igual. Facilita que el software prediga la localización de los archivos y directorios instalados. Entonces esto abre una especie como de intuición de cuando uno quiere buscar algo, saber dónde buscarlo. Y facilita que los usuarios predigan la localización de los archivos y de los directorios instalados, ¿no? Aparte de esto, especifica los archivos y directorios mínimos requeridos. Y este FHS está enfocado a fabricantes de software independientes, creadores de sistemas operativos. Entonces, los creadores de sistemas operativos pueden utilizar este sistema operativo y este sistema operativo, o sea, este manejo de los archivos va a ser compatible con, en este caso, Linux, ¿no? Y también sirve para que los usuarios normales o comunes, ¿verdad?, entiendan el significado de cada uno de los elementos del sistema de archivos. Ya. Entonces vamos viendo que en nuestro FHS, el sistema de archivos de Linux, hay algunas diferencias entre los tipos de archivos. Tenemos tipos de archivos compatibles y archivos no compatibles. También tenemos ficheros. Los ficheros igualmente son archivos. Creo que en España le llaman ficheros a los archivos, que son propios de un host determinado y archivos que pueden compartirse en diferentes hosts, ¿no? La palabra host se refiere al servidor, ¿sí? Cuando ustedes escuchan la palabra host, estamos hablando de servidores, generalmente se refiere a host. A veces host también se lo refiere como cliente, pero generalmente se lo refiere como host, ¿no? Como el servidor. Bien, archivos compatibles tenemos los que están en esta ruta, var www /html,
aquí en este directorio nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, el archivo index.html, que es un archivo que se carga por defecto cuando uno utiliza un servicio web, ¿no? Entonces, este es compatible porque todos los servicios y todos los servidores encontramos en el mismo sitio el mismo archivo que sirve para el mismo uso, que es la página de inicio de un sitio web. Entre los archivos no compatibles tenemos, por ejemplo, el que se encuentra en esta ruta de aquí, el /group, que es el subdirectorio donde se ubican los ficheros de gestor de arranque. Es decir, los ficheros necesarios para que este servidor levante el sistema operativo, ¿no? Entonces, como este servidor tiene un hardware específico, una memoria específica y unos archivos y configuraciones específicas, solamente estos archivos le sirven a este servidor. Entre los archivos estáticos y variables, esos son ficheros que no cambian sin la interacción de un administrador del sistema, y archivos que cambian sin la interacción de un administrador del sistema. Es decir, unos que el administrador los cambia y otros que están allí que el administrador no los cambia. Entre los... Ya, por ejemplo, tenemos los archivos de log. Los archivos del log, estos cambian, son variables, cambian automáticamente porque van registrando los sucesos del sistema. Entonces esto nadie tiene que meterle mano, solito van cambiando. Y tenemos otros archivos, como son, por ejemplo, el archivo que está en la ruta etc/password o etc/shadow. Estos son archivos que generalmente no se cambian, pero si alguien los cambia, generalmente es el administrador el que accesa a estos archivos de aquí, ¿no? Entonces, la diferencia entre los estáticos es que el usuario, en este caso el administrador, lo cambia, y los variables es que esos cambian solitos por la gestión del propio sistema operativo. Hasta allí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Déjenme ver acá los chats. Ya, no veo preguntas. Por ahí objetivo. Dígame. Por favor, quería ver los objetivos. Le escucho muy bajo, no le estoy escuchando. Que quería ver en la página que como yo trabajo con el celular, y los objetivos de los ficheros, de los archivos. Ya, los objetivos. Sí, no le estoy entendiendo bien. No sé si de repente me puede escribir. No se escucha bien. Chat, porque su micrófono no está funcionando tan bien. Mientras su compañera te escribe la pregunta, no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda o alguna inquietud. El objetivo del archivo, dice su compañera. ¿De cuál de los archivos? ¿A cuál archivo se refiere? No veo que me pone cuál archivo se refiere. Yo creo, me da la impresión que se refería al index HTML.
Ya, el FHS no es un archivo. El FHS es el estándar que define cómo va a trabajar el sistema de archivos de Linux, ¿no? Entonces el FHS es prácticamente es el nombre del sistema de archivos de Linux. Y ese de allí, como yo ya les expliqué en el diagrama que vimos, es el que nos define cómo vamos a organizar nuestra información, entiéndase los archivos, dentro del disco duro. Cada sistema operativo tiene un manejo de la información en el disco duro. Por ejemplo, en sus teléfonos Android, ustedes tienen mucha información, muchos archivos allí, y dentro de Android, pues como es un pariente de, de Linux, ¿verdad? Me imagino que maneja un sistema de archivos familiar. Déjenme googlearlo. Ya, en Android, según lo que veo aquí, maneja el F2FS, perdón, y el EXT2, perdón, me ha dado hipo. Entonces manejan esos sistemas de archivos que en Unix, perdón, en Linux también lo encontramos. Entonces, perdón, estos sistemas de archivos también lo encontramos. Déjenme regresar. Me ha dado hipo, perdón. Es que antes de entrar a clase comí rápido. Y como comí rápido, entonces parece que me dio hipo. Ya, les decía que el FHS es el sistema de archivo de Linux, es el estándar, no es el único, y está creado para organizar los archivos en el disco duro. ¿Sí? No es un archivo, bueno, no es un archivo, pero el FHS sí es un sector del disco duro que se conoce a veces como un sector que se reserva únicamente para guardar la información de los archivos. Ya, veamos otros conceptos de Linux. Van a tener que escucharme con hipo, así que si se me sale un hipo, me tendrán paciencia. Ya, entonces en Linux todo es un archivo, tanto el software como el hardware, como el ratón, la impresora, el DVD, el monitor, los directorios, subdirectorios, todo para Linux es un archivo y esto es igualito también para Unix. Por eso en Linux hay un proceso que se conoce como montar y desmontar, ¿no? Entonces, cuando usted va a utilizar una unidad, normalmente usted tiene que montar la unidad, es decir, es como una especie de hacerle una ruta, ponerle una ruta para acceder al recurso, ¿verdad? Y cuando usted desmonta la unidad, es como que le quita la ruta y el recurso está allí, pero usted no puede acceder al recurso sino a través de una ruta. Ya, entonces aquí indica que podemos acceder a todos los dispositivos de hardware, como si se tratasen de archivos, y para Linux son archivos binarios, o pueden ser archivos ejecutables si vienen de Windows. Perdón. Cuando nosotros editamos un archivo que no es un archivo de usuario, entonces nosotros vamos a ver información que está en formatos de 0 y 1 o está en lenguaje de máquina y por lo tanto para nosotros va a ser ilegible. Sin embargo, si nosotros tratamos de modificarlos, podemos dañar algo. O sea, un 0 o un 1 que se cambie, corrompemos el archivo y si este archivo sirve para manejar algún dispositivo o alguna cosa,
entonces estamos corrompiendo la información, ¿no? Por lo tanto, estos archivos de allí no es aconsejable modificarlos o leerlos. Bien, entonces vamos ahora entrando un poquito más a lo que es el sistema de archivos, ¿no? Antes de ir con este sistema de archivos, antes de ir a este sistema de archivos, tengo un error aquí, déjenme ver. Antes de ir al sistema de archivos, esto aquí lo van a tener que hacer ustedes. Yo tengo aquí instalado el VirtualBox de Oracle, ¿sí? No lo he probado mucho, pero hasta el momento no me ha dado problemas. Entonces ustedes, si gustan, pueden utilizar este VirtualBox o pueden utilizar otra máquina virtual. Entonces ustedes en algún momento, casi que en esta semana, van a tener que instalar el VirtualBox. Ahí, creo que le di doble clic, sí, ahí se abrió. Está un poquito lenta la máquina porque está haciendo de todo, ¿no? Entonces yo tengo la versión 6.1. Aquí está mi VirtualBox y aquí tengo instalado CentOS, ¿verdad? Yo ya lo tengo instalado. Entonces, como vamos a revisar algo, ya quería entrar directamente a revisar el sistema Linux. ¿Sí? Entonces aquí vamos a iniciar este sistema operativo aquí en la máquina virtual. Espero que mi máquina no se ponga lenta, por lo que tengo pocos recursos, ¿no? Entonces aquí yo tengo instalado un CentOS 8. Tenemos que esperar a que se cargue porque esto es el sistema de archivos. Quiero mostrárselos aquí en la máquina virtual. Y esto van a tener que hacer ustedes, así que vayan pensando cómo lo van a hacer, ¿no? Entonces ahí está el CentOS, ahí tengo dos maneras de iniciarlo. En este caso se inició la que está por defecto. Bien, déjenme ver si les comparto esto únicamente el CentOS. Ya, ahí creo que están viendo el CentOS, ¿no? Entonces ahí estamos pensando. No me acuerdo la clave, así que déjenme buscar por aquí en algún lado, me parece que la anoté. Ya, ahí creo que está iniciando ese CentOS. Y ya se me perdió el mouse. Ya, ahí está, miren, todo eso que está ocurriendo está levantando procesos. Entonces ahí está levantando algunos procesos, ¿sí? Todo eso, ok, es que los procesos levantaron correctamente. Y ahí estoy en el login, ¿no? Entonces allí yo tengo que logonearme, es decir, autentificarme, como estos son sistemas operativos seguros, no cualquiera puede manipularlos, y yo tengo que logonearme allí y me voy a logonear con el usuario que es el que tiene todo el poder, que es el root, ¿no? El root es el usuario administrador de Linux y de Unix también, entonces este es el superusuario, ¿no? Como no he creado más usuarios, este es el que yo manejo.
Y ahí tengo que poner la clave, que si no me equivoco era, sí, por ahí la anoté y la busqué, y ahí le puse la clave, y ahí Dios mediante debería de ingresar. Y ya me preocupé porque no ingresé. Ya, ahí parece que me cogió. Entonces tengo que actualizar la clave porque la clave donde la tengo anotada no era esa. Déjenme ver si me puedo salir. Aquí siempre se me pierde el mouse. Ya. Voy a actualizar la clave, me da un segundito. Porque si no, no me acuerdo y luego no puedo ingresar. Ya, entonces mire, ahí estoy logoneado en el Linux, ¿verdad? Entonces ahí yo ya estoy. Y si yo hago esto, ¿verdad? Miren ustedes que aquí, esto de aquí se conoce como el prompt. Entre otras cosas está aquí el nombre del usuario, está en el prompt para saber qué usuario está aquí. Y aquí tiene @localhost, que este @localhost vendría a ser el nombre del dominio, ¿verdad? Y ahorita aquí estoy en la ruta del directorio actual, entonces yo cuando pongo cd/, lo que hice fue que me cambié a este directorio de aquí, y este directorio de aquí, esta barra de aquí, es el directorio raíz, ¿sí? Entonces, ahora sí, que ya vimos esto, vamos a nuestro documento. ¿Dónde está el documento? A ver, se me perdió el documento. ¿Sabes qué? Se me perdió el documento. Déjenme compartirles la pantalla porque se me perdió el documento. Ya, entonces, este directorio raíz, esta barra que se conoce como el directorio raíz, este es el directorio principal de Linux. Y ese es el que acabamos de ver ahorita en la sesión de Linux que tenemos abierta, ¿no? Entonces, aquí dice que el contenido de este directorio es el adecuado para reiniciar, restaurar y recuperar y reparar el sistema de archivos, ¿no? Entonces, todo lo que está aquí es sumamente importante. Ya, dicen que este directorio raíz debe ser lo más pequeño posible, ¿verdad? Para que pueda ser funcional y por temas de seguridad. Y este es el nivel de directorio jerárquico más alto, ¿no? Entonces, aquí tenemos el sistema de archivos que tenemos aquí en la pantalla, ¿verdad? Este es de un, este de aquí es de un Debian, me parece que era. Ya, aquí está el Debian. Y entonces aquí está el sistema de archivos, ¿no? Vamos a ver qué tenemos en nosotros. Tenemos que hacer un list "-f". Entonces, vamos a nuestra máquina virtual. Y como estamos allí, vamos a hacer un list. El list sirve para listar el contenido de los directorios. Vamos a ver si funciona el parámetro "-f". Aquí, como yo tengo el teclado cambiado, tengo que adivinar dónde están las teclas. Ya, vamos a hacer un list "-f". Yo creo que el list "-f, si no me equivoco, lista únicamente los directorios. Y allí estamos viendo los directorios que encontramos en el directorio raíz. Entonces tenemos todos estos directorios de allí: el bin, el dict, el home, el library 64,
el MNT, el PROS, el RUM, el SRB, el TEN, el VAR, el BOD, el ETC, el LAG, el MEDIA, el OPT, el RUC, el SBIN, el SYS y el USER, ¿no? Son los directorios que tenemos allí. Ya, más o menos parecido a lo que encontramos en el DANI. Entonces, justamente utilizar el FHS, o sea, utilizar el sistema de archivos estándar, nos permite que este es otra distribución de Linux y, si se dan cuenta, tiene similares directorios que la versión de Linux que yo tengo, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual el FHS es compatible, ¿sí? Bien, aquí tenemos el contenido del directorio bin. Dice que aquí se guardan, sí, se guardan todos los archivos compilados, generalmente están en formato binario, ¿verdad? Entonces todos los programas compilados se deberían guardar allí, ¿no? Es una manera como de estar organizados. En un armario físico, ustedes guardarían, por ejemplo, los que son facturas en un cajón, los que son registros de clientes en otro cajón, los que son libros de contabilidad en otro cajón. Entonces, así como ustedes en la vida real se organizan, aquí en este sistema de archivos se están organizando los tipos de archivos por directorios para, digamos, tenerlos agrupados según su funcionalidad, ¿no? Bien, aquí están haciendo un list "-f", entonces nosotros también vamos a remedar, vamos a irnos al directorio bin, déjenme ver si me puedo cambiar. Ya, ahí me cambié al directorio bin y así mismo vamos a hacer un list que me permite listar todos los archivos que hay allí, pero en este caso con un argumento que es el "-f", que, si yo no me equivoco, pues permite ver solamente los directorios. Bien, entonces aquí en el bin ustedes se van a dar cuenta que aparecieron todos los archivos ejecutables, ¿verdad? Vamos a hacer un link así nomás. Como ven, hay muchos archivos, todos estos archivos son ejecutables de Linux, ¿verdad? Y estos están aquí en el directorio bin, ¿no? Déjenme ver. Ya, entonces todos estos de aquí son archivos ejecutables. Ya, miren lo que nos indica aquí. Dicen que el arroba que ustedes vieron cuando yo lo listé, ¿verdad? Es un enlace simbólico, ¿sí? Es decir que físicamente, no sé si en Windows ustedes tienen un acceso directo, aquí vendría a ser el acceso directo de Linux, ¿no? Cuando tienen un arroba. Bien, aquí tenemos el book. Este de aquí también es un directorio importante. Ya, en este directorio se va a guardar todo lo necesario para que el sistema operativo pueda levantar. Por lo tanto, es un directorio sumamente importante que no sea manipulado, porque se puede dañar el software de Linux, ¿no? Entonces este de aquí no se lo debería manipular mucho. Ya, aquí lo que dice es que aquí se pueden crear dos entornos, ¿verdad? Separados el uno del otro. Un entorno está reservado para lo que es el kernel, ¿verdad? O lo que se conoce como modo núcleo, y el otro está reservado para el resto de programas, que se llama modo usuario, ¿no? Entonces, como son dos entornos separados,
esto es lo que le da a Linux un poco más de seguridad, porque los usuarios tienen su espacio y el sistema operativo tiene su propio espacio. Entonces, que un usuario invada el espacio del sistema operativo es poco probable, y esto es lo que lo convierte en un sistema operativo robusto. Vamos a ver si podemos acceder al root. Entonces aquí me voy a cambiar nuevamente al directorio raíz, ¿verdad? Vamos a hacer el list aquí, y ahí estamos viendo la carpeta de book. Entonces nos vamos a cambiar a la carpeta de book, ¿sí? Entonces ponemos CD, CD significa Change Directory, cambiarnos de directorio. Entonces tenemos que poner el nombre del directorio, en este caso el book, que lo estamos viendo allí. Y con eso ya me cambié. Si ustedes notan, aquí en el prompt nos hemos cambiado de directorio, ¿no? Y si aquí le damos un list, ¿verdad? Aquí vemos algunos archivos que están allí, y estos archivos, como ya los vimos, tienen el kernel, ¿verdad? Y aquí estos números que nosotros vemos aquí es la versión que estamos manejando del kernel, ¿sí? Entonces, en este caso, la versión del kernel de aquí es el 3.10. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta allí. Yo que estoy con mi ataque de hipo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Déjenme ver. Nos quedan 6 minutos. Déjenme ver qué sigue. Ya, avancemos rapidito. Ya. Entonces de allí tenemos el directorio dev. Este directorio se almacenan las definiciones de todos los dispositivos. Este vendría a ser como, en Windows vendría a ser como una carpeta de driver, ¿no? Entonces, para que cualquier dispositivo funcione, ¿verdad? Aquí se guarda en esta carpeta. Por ejemplo, incluso las particiones pueden ser vistas como archivos. Entonces, si existe una partición, ¿verdad? La partición será vista aquí como un archivo, ¿no? La partición de un disco duro será vista como un archivo. Por ejemplo, aquí tenemos que el archivo asociado con el manejo del ratón, ¿verdad? Se va a encontrar aquí en la carpeta PSAUX. Vamos a ver si podemos entrar allí. Era la D. Ya, miren, yo estoy aquí dentro de la carpeta book, y si me quiero ir a otra carpeta, directamente pongo la barra del raíz, ¿verdad? Y el nombre del directorio que está en el raíz, o sea, pongo la ruta completa. Si pongo la ruta completa, entonces ahí yo me cambio directamente al directorio dev, ¿no? Entonces ahí voy a hacer un list para ver qué tengo aquí. Y si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo los dispositivos. Miren, tengo los archivos de impresora, tengo los terminales, ¿verdad? Tengo las consolas, el CD-ROOM. Entonces tengo todo lo que ustedes ven aquí, ¿verdad? Incluso la red. Todo lo que ustedes ven aquí, Linux lo maneja como un archivo, pero realmente estos son dispositivos que están conectados a la computadora. ¿Sí? Pero si uno no tiene tantos dispositivos conectados a la computadora, no me salen esa cantidad de datos. Tiene algunos por defecto, así usted no los use. ¿Sí? Más bien, si es uno nuevo, se agregaría aquí. Pero los que están allí generalmente vienen en la mayoría de las versiones de Linux, porque, por ejemplo, CD-ROOM, consola, terminales, red, son impresoras, son cosas que siempre se utilizan.
Entonces, por lo general, y esto están aquí en todas las versiones de Linux, justamente porque utilizan el FHS. O sea, en ese estándar todos traen esto de aquí. Entonces, lo más probable sería que si es algo muy nuevo, no lo encuentre aquí y tenga que agregarlo. Pero esto es lo estándar. Lo que usted encuentra aquí es lo estándar. No es porque esto tiene la computadora, sino porque es lo que podría tener la computadora. Es lo que más utiliza la computadora. Entonces, lo que más utiliza la computadora está aquí como archivo. Bien, jóvenes, entonces vayan pensando para cuando terminemos el sistema de archivos vamos a ver cómo instalar Linux. Entonces ustedes van a tener que instalar la máquina virtual, van a tener que instalar Linux. No es muy complicado, pero si ustedes gustan ya pueden irse sintonizando con que van a hacer esa tarea. ¿Sí? Bien. ¿Algo más, jóvenes? Ya vamos descargando esta aplicación que vimos hoy día. En las instrucciones que yo les voy a dar, ahí hay unas rutas para que ustedes puedan descargarse las que yo uso. Pero si ustedes no quieren utilizar las que yo uso, pueden descargarse la que para ustedes se les haga más familiar. ¿Sí? O si quieren, descárguense la que ustedes, descárguense ustedes, hagan sus pruebas y luego cuando yo les explico, hacen con la que yo tengo. Entonces tienen más práctica. Licenciado, y los que tenemos teléfono, ¿cómo hacemos? ¿Nos podemos agrupar con alguien? Sí, por eso es los grupos. O sea, este trabajo de aquí va a ser en grupo de 4 a 5 integrantes, a 5 alumnos. Pueden hacerlo con grupos, pero una de las primeras tareas que les voy a mandar es que busquen un emulador de teléfono, porque habrá ciertas cosas, por ejemplo, los comandos más básicos, lo podrán hacer ustedes por teléfono. Recuerden que Android es hijo de Linux. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí funciona también en su Android. Pero no sería bueno que lo utilicen directamente con Android, sino que sería mejor que ustedes lo utilicen con un emulador de Linux, para que cuando ustedes, si algo desbaratan, desbaraten en el emulador. Esa es una de las tareas también que les voy a enviar, a buscar un buen emulador. Gracias. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? No hay más inquietudes. Todos me colocaron su nombre ahí en el chat. Ya, entonces, como ya son las 4 de la tarde, pues hasta allí nos vamos a quedar. Creo que tenemos clase el día viernes, déjenme ver. Sí, nos toca clase el día viernes. Entonces nos estaremos viendo el día viernes. Pero para esto se los voy a pedir, así que vayan viendo en su teléfono emuladores de Linux. La otra vez creo que alguien me dijo un buen emulador. Entonces, búsquenlo, alguno que sea compatible con CentOS, que es el que vamos a utilizar. Y entonces, así podemos pasarle la información a sus compañeros para que lo vayan instalando y puedan practicar desde el teléfono. Bueno, de mi parte, jóvenes, muchas gracias y nos estaremos viendo el día viernes. La aula virtual la he de crear por estos días, les paso un enlace por el WhatsApp. Muchas gracias. 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 Yo me voy a quedar un ratito más para copiar su asistencia, pero si ustedes gustan ya se pueden desconectar.